Ritchie es conocido por sus elegantes secuencias de títulos de apertura. En Snatch y Rock and Rolla podemos ver grandes títulos de créditos de inicio seguidos de música y presentación de personajes. Ritchie siempre ha dicho que es muy importante hacer que los títulos iniciales sean lo mejor posible para que la primera impresión de la película sea mucho más duradera e impactante. La secuencia de créditos de Snatch se me ha quedado grabada desde la primera vez que vi la película. Esta secuencia mezcla film con tarjetas de presentación inspiradas en el arte pop gráfico para presentar a los personajes y su lugar en la trama. Hay un uso brillante de las transiciones cinematográficas para conectar a cada uno de los personajes entre sí y con la naturaleza compleja de la historia. Por ejemplo, Saul arroja un fajo de dinero mientras está en una oficina y aterriza sobre una mesa en una escena diferente donde Mickey lo recoge. Hay un fotograma congelado en cada secuencia de la película que muestra al personaje en mitad de la acción como una tarjeta de presentación gráfica para representar su personalidad dentro del contexto de la historia. La tarjeta de presentación del fotograma congelado tiene un fondo de color sólido y apagado, una fotografía de la cabeza del personaje en 2 tonos y un tipo de letra en mayúsculas y negrilla en su nombre, con su nombre. Esta secuencia de créditos establece un tono inmediato de ritmo rápido y enérgico. La música de fondo, que es una mezcla de rock y música electrónica, es enérgica también y es muy agresiva, lo que prepara al espectador para la naturaleza vertiginosa de la película. Esta música se convierte en una firma sonora que se repite a lo largo de todo el film. De igual forma, introduce a los personajes principales de la película de una manera visualmente impactante. Cada personaje se presenta con una breve animación que resalta sus características distintivas como su nombre, ocupación y rasgos de personalidad. Esta introducción gráfica establece de inmediato quiénes son estos personajes y proporciona una idea de lo que se puede esperar de ellos en la película. En adición, la secuencia utiliza una estilización visual llamativa y creativa para presentar a cada uno de estos personajes. Los efectos visuales como las explosiones, las armas de fuego y los colores saturados añaden un toque de estilo a la secuencia. Estos elementos visuales subrayan la naturaleza trepidante y peligrosa de los personajes y el mundo en el que operan. Gracias a todo esto se alinea perfectamente con el estilo visual y narrativo de la película en su conjunto. Esto crea una cohesión estilística que establece una base sólida para el resto de la historia. El estilo de montaje rápido y las transiciones creativas se utilizan en toda la película, eso lo sabemos. Y la secuencia de créditos anticipa y prepara al espectador para este enfoque visual distintivo. Entonces te pregunto, Joe, ¿qué te pareció la secuencia de créditos iniciales y la manera como Guy Ritchie decidió presentar a los personajes principales en un elenco grupal? ¿Qué tan importante crees que es establecer el tono que tendrá la película durante los primeros minutos, especialmente a tratarse de una comedia criminal? Y finalmente, ¿qué otras cintas se te vienen a la mente que fueron muy innovadoras al momento de presentar múltiples personajes, logrando hacerlo de una forma totalmente original y entretenida? Bueno, digamos, esos créditos iniciales, que lo que tú te refieres son, digamos, los créditos de los personajes, pero la película primero comienza, ¿no? Cuando están los personajes disfrazados de rabinos metiéndose, ¿no? Todo este tema. Ahí Sí, salen los el nombres de los azar. actores, ¿no? Y salen Sí. también muy ingeniosamente en pantalla, en cosas así, salen puestos los nombres de manera muy ingeniosa. Me gusta mucho también ese detalle. Pero ya después que salen de ahí, ¿no? Que comienza la acción, ¿no? La acción frenética y llegan entonces como al carro y comienza la presentación de los mismos personajes y quiénes son en la película. Primero que todo me parece una muy buena manera de saber los nombres, porque una película que tiene muchos personajes, y los estás oyendo o de repente solamente le mencionas el nombre una vez y tú después de que, oye, quién era, cómo se llamaba. Me parece que hacerlo de manera visual y poner tu nombre en los nombres grandes en todos los personajes, ya comienzas sabiendo cómo se llama y después cuando dicen los nombres de la película te hace recordarte más cómo se llama cada quien. Me parece un muy, muy buen recurso. Además que también lo que, digamos, todo el tema de las presentaciones de cada uno, ¿no? Me acuerdo el de Tommy que está como agarrando la bolsa esa de golpear, entonces le pegan y se cae, entonces tiene una cara de tonto ahí, entonces, o sea, te muestra como cada detalle de cada personaje es muy gracioso, está muy, muy, muy bien hecho esa escena de créditos iniciales. Pues sí, o sea, me parece también, ¿no? Lo que dice, pues la segunda parte que tú dices y que, no, que el tono que tendrá la película durante esos primeros momentos te lo dan completamente, porque te lo ponen en el momento del robo, o sea, ya te están diciendo, porque cómo va a ser esta temática, ¿no? Es como un pequeño avance y te ponen a los personajes también que ninguno era, digamos, un santo tampoco en la presentación de esos personajes que salía al principio de la película.
entonces eso fue llevado de manera muy, 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 muy buena en esta película. Si te tengo que decir otra cinta que me viene a la mente, no innovador con los créditos iniciales. Sé que estás poniendo tu cara porque sabes que voy a decir la que tú vas a decir. Ya le hicimos un episodio, ya hablamos de ese tema en ese episodio precisamente, que es brillante y mantengo todavía que es la mejor de todos los tiempos, y es Watchmen, Los Vigilantes, esa escena de introducción de Watchmen, de todos los personajes, del paso del tiempo, del comienzo de los Watchmen, del momento actual, es magistral, o sea, y aparte con la música de Bob Dylan también, ¿no? Sí, ahora, sí, yo había pensado en eso, obviamente, y como tú mencionaste, eso lo hablamos en ese episodio. Un tono distinto, obviamente, ¿sí? Claro. No te ponemos como los nombres de los personajes Ujú. principales, vamos a ponerlo así como sí lo hace esta, pero es Sí, sumamente interesante y yo sí pensamos, pues digamos que una película que tiene un elenco, digamos, pues grupal como este, donde hay tantos personajes, incluso hay personajes, digamos, pues que son, serían considerados como que como secundarios, ¿verdad? Porque realmente son muy importantes para la claro, trama, entonces digamos, es sumamente importante porque tú te conozcas los nombres y los identifiques. Entonces, eso, digamos, sumado a, digamos, pues no, a los apodos y todas estas cosas, y obviamente, pues no, que físicamente son muy fáciles de reconocer, ¿sí? claro. Entonces, todo eso ayuda y coopera. Hay un par de películas quizás no hasta este punto, digamos, pues no, de ponerte como las cards, ¿cierto? Las tarjetas con los nombres, pero digamos, se me viene a la mente, digamos, Goodfellas, buenos muchachos, que también le dedicamos un episodio, los invitamos a que la vean, donde también se introducen los personajes, ¿no? Digamos, hay un par de escenas donde, bueno, y tú lo mencionabas hace un momento, digamos que lo de la mafia, este se llama Tony Two Times, ¿no? ¿Y por qué le dicen dos veces? Lo repite dos veces y este tipo de cosas. Entonces, eso, Claro. digamos, es bastante original y me gustó mucho. Trainspotting sí tiene, digamos, entonces unas tarjetas cuando se Con presentamos los los personajes nombres, principales con los nombres. Esa fue una de las que se me vino muy a buena. la mente, digamos, o sea, pues no. Y como el freeze frame también, ¿verdad? Entonces también una película británica, obviamente sí, de Danny Boyle. Entonces también, Sí. digamos, se me vino esa a la cabeza. El bueno, el Pero malo y el feo también, ¿no? el bueno, el malo y el feo ese es el otro buen ejemplo también porque digamos, entonces no es como tan importante, o sea, como que te la pongan simplemente al inicio, porque bueno, el malo y el feo te las pone como 20 minutos después, 25 minutos después, creo que Sí. el feo es el primero, Sí. después es el malo y el último es el bueno y cuando ya le ponen la tarjeta al bueno ya han pasado como media hora, un tema así, ¿cierto? Si no me Sí, equivoco. sí, algo por ahí. Entonces, a mí me parece eso, digamos, pues como de lo más cool, ¿sí? Y hay otros que optan por hacerlo, digamos, como al final, ¿sí? Un ejemplo, esta película, una película de, no, ¿cómo es que es? Película de guerra. Ay, la de Ben Stiller, ¿cómo se llama? Tropic Thunder. Tropic Thunder. Una comedia de guerra, una película de guerra, no me acuerdo cómo fue que le pusieron en español. Una guerra de películas. Una guerra de película esa. Es al final, te ponen las tarjetas, ¿sí? Con los personajes, digamos, Ben Stiller lanzando al niño, ¿no? Y ahí lo para, aunque no te ponen los nombres, ¿sí? Pero también, digamos, es bastante original y me gustó mucho. Pero lo que sí te digo, digamos, sin duda alguna es que la secuencia de crédito en Snatch establece el tono, presenta a los personajes muy bien y establece esa estilización visual distintiva que caracteriza a Guy Ritchie. Contribuye en gran medida a la experiencia de uno como espectador y es un ejemplo de cómo la presentación visual puede ser una parte integral de la narración cinematográfica, Joe. Por eso se ha convertido en un elemento icónico de esta película y ha influido en la forma en que las secuencias de créditos iniciales se abordan en el cine y también ha servido de inspiración para otros cineastas. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.